Estos impulsos nacen en la glándula pituitaria del cerebro, se van al hipocampo del mismo, de la cabeza, y en ese hipocampo se festeja un 16 de septiembre. Se genera un campo bioquímico de energía, hacen estallidos, y en eso se va al cuerpo, se contrae con los músculos, y es por eso que nuestro cerebro nos manda señales, y entonces por eso contraemos en la garganta, en el pecho, en el estómago. Y entonces mi tercer paso se llama impulsos emociones. A ese segundo elemento del cuerpo le voy a poner nombre. Aquí en mi garganta siento impotencia, aquí en mi pecho siento tristeza, aquí en mi estómago siento decepción, aquí en mis manos siento coraje, aquí en mis piernas siento miedo y quiero huir. ¿Vamos bien? Tercer paso. Cuarto paso, frases. ¿Cómo se llama el cuarto paso? Eres una inútil, no sirves para nada, si por mí hubieras sido, no hubieras nacido. Ese tipo de frases se impregnan en el cuerpo, a la garganta. Una jovencita de repente ya es mamá, dice que veía a sus papás discutir y su papá le grita: ¿ya ves? Yo te dije que no quería que naciera. Y entonces la chica registró el daño desde el oído. Un señor que su esposa le engañó, estábamos en Dolores Hidalgo, Guanajuato, y además por más catarsis que hacía no se liberaba. Y cuando encontramos y le dijimos: a ver, ¿cuáles fueron las frases que esa señora te dijo y que tú escuchaste? Y empezó a recordar: por tu culpa yo te engañé, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un huevón. Y todo ese tipo de frases, me permito decir esas frases, porque a veces son las que escuchamos. Y entonces las heridas entraron por los oídos, o a veces cuando el niño de repente ve las discusiones con papá y con mamá, entonces el niño quizás nunca fue golpeado. Hoy en día la nueva forma de golpear son las palabras. Es un burro, no sirves para nada, te pareces a tu padre. Y este tipo de frases se impregnan en nuestra cabeza y por lo que vemos. Cuarto nivel, frases. Nos lastiman muchas frases que termino por creérmelas. En verdad no sirvo para nada. Yo no soy buena mamá, no soy un buen padre. Y yo me creo esas frases. Quinto nivel, quinto paso. Olores, sabores, imágenes. De repente un papá o una mamá creció y resulta que su papá cuando era ella niña le dijo: te encierras y te castigo. Y la encerró en el closet de su recámara, le puso llave, le apagó la luz y ahí la dejó toda la noche. ¿Cómo se sintió la niña? Ahí impregnada en el cuarto, en el closet. ¿Cómo se sintió? Con miedo, ¿cómo más? Sola, ¿cómo más? Triste, ¿cómo se sintió? Con su papá. Enojada, abandonada, tenía un odio hacia su padre desde ese momento. Colérica, decepcionada. Y entonces desde ahí surge que en ese closet había mucha humedad. Y esa humedad se impregna en la madera. Esa humedad en la madera se impregna en el aroma. Y entonces cada vez que le decían: vámonos de paseo, vámonos de día de campo, ella decía: no, porque el olor a madera mojada aquí me recuerda a la claustrofobia de ese momento y al odio hacia quién. Y entonces hacía muchas cosas con tal de no estar en zonas de campo donde olía a madera. ¿Me voy a explicar hasta aquí? Y entonces eso que veo también se convierte en imágenes. Papá discutir, mamá le grita, mamá baja la mirada. Estoy enojada con mamá porque no se defiende, y con papá me siento decepcionado porque era el castillo enorme. Y hoy en día muchos de sus hijos les compran el mismo celular a papá y el mismo celular a mamá y tienen Facebook. Y me encuentro con muchos de sus hijos que de repente el castillo del padre era el admirable, el padre era el triunfador. Y resulta que cuando el jovencito o jovencita agarra el celular pensando que era el de ella, abre el Facebook, abre el Twitter y encuentra una conversación de su papá con otra mujer que no era necesariamente su esposa. O el niño o la niña encuentra una conversación de su mamá con otro señor que no es necesariamente su papá. ¿Cómo se siente la niña? Traicionada. ¿Qué le pasa al castillo de papá? Se derrumba. Y entonces nos vamos a un sexto nivel, sexto paso. Historia. Mis comportamientos del presente vienen ¿de dónde? Del pasado.
Y entonces ese pasado necesita ser escuchado, comprendido. ¿Es bueno o malo odiar a papá? Ni bueno ni malo. Un jovencito de Paracho, Michoacán, termina una conferencia, 500 alumnos, y el único que se acerca y me dice, ¿podemos platicar? Sí. Y cuando íbamos de aquí como a esta bandera, íbamos caminando, los puños los llevaba encerrados, la mirada la llevaba dura, la quijada la llevaba entumida, la ceja la llevaba fruncida. Cuando se sentó le pregunté, ¿cómo te sientes? Es que esto que le voy a decir es malo. Si quitara si es bueno o es malo, ¿cómo te sientes? Odio a mi madre. Y entonces en ese momento empezó a llorar. Digo, ¿qué quieres hacer? La quiero golpear. ¿Es bueno o malo? Ni bueno ni malo. Si el chico va y le pega a su mamá, sí es malo. Si el chico va y le grita, si el chico va y le azota la puerta, sí es malo. Sentir odio, tristeza, decepción, no es ni bueno ni malo. Porque cuando lo hablas y lo liberas, este chico hizo lo siguiente: agarré los cojines que me encontré afortunadamente y le digo, pega todo tu coraje hacia tu mamá. Mamá, te odio porque llevaste a una persona que yo no quería en la casa. Mamá, te odio porque de repente me decepcionaste. Escucho cosas en la noche que no me gustan. Y 10 minutos después dice, ya. Le digo, ¿cómo te sientes? Y entonces así le digo, quiero ir corriendo con mi madre y decirle que la amo. Quiero ir corriendo con mi madre y decirle que la amo. ¿Qué necesitó hacer el jovencito de Paracho, Michoacán, para encontrarse del odio al amor? Sacar. ¿Cómo se le llama eso en el primer paso? Catarsis. Catarsis en griego significa purificar. Y entonces el chico hizo su catarsis a través del golpe. Después de que se liberó, se encuentra con el amor. Me manda un correo y me dice, hablé con mi mamá, le dije todo lo que no me gustaba, le dije todo lo que me molestaba. No le pegué, eso sí, no le pegué. Y el chico le dijo, ¿cómo te sientes? Perdoné a mi mamá y pude comprender por qué ella necesitaba a otra pareja. Y entonces el chico estaba en paz. ¿Hasta aquí me explico? Por tanto, recordamos el nombre de nuestra querida Frida Nayeli. Frida Nayeli tiene hermosos 5 años. Es una pequeñita, es una hermosa niña, morenita, traviesa, colita, y resulta que tiene 5 años. Describan a Nayeli una etapa preciosa con sus papás y sus abuelos. Describan a Nayeli. Inocente, ¿cómo más? Traviesa, ¿cómo más? Alegre, otro más. Juguetona. De repente ella es de campo. Y resulta que en el campo está un pequeño río y un gran columpio. ¿Qué hace el abuelo con ella? Juega. ¿Qué hacen las manotas del abuelo? La impulsa. Y de repente cuando ella, ¿cómo es el gesto de Nayeli y Frida Nayeli? ¿Cómo es el gesto? De alegría, felicidad. Y resulta que al siguiente día, Nayeli le gusta estar mucho con su abuelo. Se levanta a las 5 de la mañana, el abuelo ya está arando la tierra, y entonces resulta que el abuelo avienta la hoz por ahí, y resulta que se hinca, la levanta con sus brazotes, y con esas manotas la pone en sus hombros. Y contemplan junto el amanecer. ¿Cómo se siente Nayeli, Frida Nayeli, en los brazos del abuelo? Feliz, segura, amada, ¿cómo más? Protegida, querida. Y resulta que van a desayunar y cuando llegan está mamá en el fondo preparando la comida. Unos frijolitos con huevo sabrosos y un caldito de pollo para desayunar. Y resulta que la niña la pone en su andadera. Y la mamá le da de comer. A ver, mijita, ¿cómo se siente Frida Nayeli con su mamá? Feliz. ¿Cómo más? Amada, ¿cómo más? Querida, alegre, entusiasmada. Y resulta que papá está trabajando. Papá llega y cuando llega papá se hinca. Y cuando se hinca papá la pone en su pierna. Y entonces la levanta y la pone en su brazo.
¿Ok? Nos empezamos a conectar de acuerdo con aquellos recuerdos. Entonces la pone en su brazo y la pone en su hombro y la carga y la abraza y ve una película con ella. ¿Cómo se siente Frida con papá? Feliz, ¿cómo más? Con mucho amor, amada. Y entonces Frida, a esta familia, en los procesos de crecimiento le llamamos esencia. Esta es la esencia que nadie te va a quitar. Una niña feliz, amada, protegida. Y si tu infancia no fue así, no importa, porque hay una parte de tu esencia que se contaminó con los gritos, con los insultos, y que vamos a ir viendo cómo se va contaminando a lo largo del tiempo. Frida Nayeli tiene 5 años, 6, 7, 8 años. Describan donde el abuelo algo le pasa. Los papás ya no está la economía como antes. La abuela ya no vive. Y alguien viene en puerta. Describan qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa al abuelo cuando crece un poquito más de ayer. ¿Qué le pasa al abuelo? Se enferma. ¿Qué más le pasa al abuelo? Ya no puede cargar como antes, ya no está en la tierra, ya no está en el arado. ¿Qué más le pasa al abuelo? Fallece, se va directo al grano al papá. Muy bien. De repente, unos días antes, la Frida Nayeli le da una patada a papá porque no le deja ver la televisión y le apaga el televisor a Frida Nayeli y Nayeli se enoja con abuelo y le pega una patada y se va a enojar. Y pocos días después, fallece el abuelo. ¿Cómo se siente Frida Nayeli después de que fallece el abuelo? Triste. ¿De quién es la culpa? Piensa Nayeli. De ella, porque piensa que con su patadita el abuelo murió. Y resulta que se enoja con ella misma. Y entonces resulta que los papás, con darle cuidado a Frida Nayeli, se la llevan con el tío. Y no se dan cuenta que el abuelo muere. Cuando regresa Nayeli a su casa, resulta que ya no está el abuelo. ¿De quién fue la culpa? Puede ser de los papás. Papás, entre los 4 y 5 años el niño todavía no comprende bien. Hay que explicarle con cariño, con abrazo, con palmadas, con palabritas sencillas. Y entre los 5 años en adelante, el niño ya tiene con mucha claridad qué es lo que pasa. Y si le ocultaste a tu hijo o a tu nieto la muerte del abuelo de un tío, entonces el niño se puede sentir confundido por no de repente tener claro, a lo mejor tiene culpa. Y esa culpa, aquí está, la muerte del abuelo, primer daño. De repente, ¿qué le pasa a los papás?